Este video tiene como objeto hacer la práctica necesaria para la presentación de la tesis. Recuerde que la tesis es un trabajo sumamente importante, pero tan importante como la tesis es utilizar correctamente los 20 minutos de gloria. Los 20 minutos que se tiene para la presentación de la tesis. Como recomendación, justamente en la maestría que estamos dando y también en la maestría que voy a defender este trabajo, dice, es importante que usted practique. Este video tiene por objeto practicar los 20 minutos de gloria que me estarán escuchando los juzgadores de este trabajo, el tutor designado, etc. Así que vamos a hacer una prueba de los PowerPoint que he presentado, como así también una prueba para que yo misma pueda ir corrigiendo los errores de estos 20 minutos que me van a permitir presentar la tesis. Empecemos. Muy bien, mi nombre es Nora Lucía Ruoticos, soy abogada, especialista en impuestos y asesoría de inversiones y estoy cursando el curso de reconocimiento del máster universitario oficial en Hacienda Pública y Administración Tributaria. El trabajo de investigación se ha denominado la humanización de los derechos del contribuyente del Paraguay. Ni un paso atrás. He tenido la honra de tener como tutor a Pedro Manuel Herrera Molinas, a quien doy los agradecimientos correspondientes. La presente investigación se ha centrado en la doctrina nacional y la doctrina internacional, como así también en los principios generales del derecho. Y dentro de ello hemos clasificado los principios materiales relacionados con el poder de imposición de los tributos, los principios formales relacionados con la aplicación de los tributos, como así también los principios procesales para asegurar algo trascendental en esta tesis, que es la efectiva tutela de los contribuyentes. ¿Cuál fue la base de análisis? Lo fue, en primer lugar, la Constitución del Paraguay, a la que la abreviamos con las siglas CN. Y en segundo lugar, y transversalmente, la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, que se la conoce también con el nombre del Pacto de San José de Costa Rica. Dentro de esta convención y en esta tesis de humanización de los derechos del contribuyente, se ha dado un énfasis especial al artículo 26, en donde se establece el principio de progresividad y no regresividad de las normas y también de la jurisprudencia que se utiliza en los derechos humanos y que vamos a analizar en esta obra. Queremos saber si son aplicables a los derechos del contribuyente. Algo sumamente importante ha sido el análisis del artículo 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que habla sobre los criterios de interpretación, los que denominamos la hermenéutica jurídica, que se han tenido en cuenta también para llegar a las conclusiones que vamos a exponer dentro de esta presentación y que se encuentra en la tesis. Por otro lado, lo más importante ha sido tener en cuenta la aplicación del principio pro homine a los derechos del contribuyente. Es decir, la investigación se centró, ¿es posible aplicar la defensa de los derechos del contribuyente bajo aquello que se aplica a la defensa de los derechos humanos? Una cuestión importante para ello es establecer la relación de estos tres conceptos a lo que en la obra denominamos la trilogía: Estado de Derecho, Derechos Humanos y Tributación. Y el necesario conocimiento, el necesario control de la
convencionalidad a más del control de la constitucionalidad. ¿Qué significa esto? Los contribuyentes de por sí ya tienen en la República del Paraguay y en la mayoría de los países democráticos el control de constitucionalidad que lo hacen los órganos internos de cada país, en nuestro caso particular en Paraguay, la Corte Suprema de Justicia. Pero no solamente es importante para la consolidación de un Estado democrático y la vigencia del respeto hacia los contribuyentes, este control interno, sino el control de convencionalidad, que es la posibilidad de recurrir ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de que existan violaciones, que se diferencia de ese control interno porque además se puede reclamar la responsabilidad del Estado en casos de incumplimientos de los derechos y las obligaciones de los derechos consagrados en la Convención Americana de Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica. Ahora, es justamente eso, la investigación se encuentra centrada en eso. Se aclara que esta investigación abarca una sola cara de las monedas que denominamos los derechos del contribuyente, con su otra cara, que es el reconocimiento de la obligación relacionada con el pago de los tributos. La investigación también, a los efectos de que sea más ilustrativa, contempla imágenes, infografía, como por ejemplo la relación jurídica tributaria representada por el contribuyente que debe entregar al Estado justamente parte de su patrimonio en concepto de obligación, pero que tiene derechos. Por eso, la obra se centra en las dos caras de la moneda, en que habla el contribuyente tiene derechos con el Estado, pero el Estado también tiene derechos tiene derechos y obligaciones recíprocas. Por eso, cuando vamos a hablar solamente de los derechos, hacemos referencia a que conocemos la obligación de los contribuyentes, pero una investigación debe estar centrada en un tópico específico. Por eso hacemos la aclaración. La justificación que me llevó a los efectos de realizar esta investigación parte de que el Paraguay viene de un proceso dictatorial en el que pasamos por 35 años, y esto es muy importante en países como el nuestro para precautelar la vigencia de un Estado de Derecho. Además, en febrero de 2017, el Paraguay se ha incorporado al Centro de Desarrollo de la OCDE y en ese camino justamente se encuentra a realizar reformas tributarias que son muy importantes y hay que estar muy pendientes justamente para que se pueda dar este tema de la no regresividad de las conquistas que se han logrado a favor del contribuyente en la República del Paraguay y la progresividad de aquellas conquistas que aún no se encuentran en el marco normativo. Justamente la falta de estudios relativos al tema me hicieron llevar esta investigación y también, sobre todo, presentar como conclusión una agenda pública del Paraguay que pueda servir de utilidad no solamente a mi país, sino también a otros países que de una u otra manera se encuentran en esta misma situación. El marco teórico es la clave para llegar a las conclusiones que vamos a demostrar. Se basa en la teoría del justnaturalismo, como teoría que postula la existencia de los derechos del hombre por encima del derecho escrito. Y lo mismo justamente esta doctrina, en oposición al justpositivismo, es la que desde mi punto de vista de investigadora tiene que tenerse en cuenta a los efectos de aplicar los derechos del contribuyente o la humanización de los derechos del contribuyente. Una nueva doctrina denominada neoconstitucionalismo tributario, que en realidad es más conocida como neoconstitucionalismo, que significa
una nueva forma de interpretar la Constitución más alejada de lo escrito, y más cerca de su espíritu y de los principios, aplicado esto al derecho tributario, ha sido el marco teórico tenido en cuenta para llegar a los resultados obtenidos en esta investigación. Esta investigación es una investigación descriptiva y enfoque cualitativo. En una investigación descriptiva normalmente no se realizan hipótesis, pero en esta nos hemos permitido presentar una hipótesis para conocer justamente, para que pueda llegarse a entender más y sobre todo conocer el pensamiento de esta investigadora. La investigación la ha realizado durante 4 meses, pero en realidad durante mucho tiempo más, porque es un tema que lo vengo analizando hace bastante tiempo. Podrán encontrar una bibliografía referenciada de 63 obras que cumple los criterios técnicos que son exigidos, es decir, todo aquello que está citado literalmente se encuentra entre comillas y con el pie de página correspondiente. Son 63 obras. Pero no solamente he analizado estas obras citadas, sino también hay una compilación de autores y estudios sobre derechos humanos y tributación, incluidos y no en la bibliografía, que se presentan como anexo 3, incluye el link de las investigaciones que he alzado en la página web para que se pueda corroborar de que no existe plagio en esta investigación. Una experiencia personal que ha sido la presentación en calidad de abogada a más de 350 profesionales contables y 80 contribuyentes del IRP por el cambio de la ley a través de un decreto y la presentación de esta obra, profesionales contables y abogados tributaristas hacen historia en defensa de los contribuyentes y garantías constitucionales, no más dictadura tributaria, también forma parte de esta investigación y me ha llevado a realizar la misma. La investigación consta de 4 capítulos que vamos a ver los índices someramente y posteriormente un capítulo de recomendaciones y conclusiones. Hemos partido de la siguiente hipótesis. En el marco jurídico de la República del Paraguay, tanto a la luz de la Constitución del Paraguay como al amparo de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, es posible considerar a los derechos del contribuyente dentro de la categoría de derechos humanos y en tal sentido estar amparados por sus principios y en especial el artículo 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos relacionados con el principio de progresividad y no regresividad en las conquistas normativas y en la interpretación en los fallos judiciales o administrativos a favor de los mismos. Hemos usado una infografía para demostrar justamente que los derechos humanos se relacionan con los derechos del contribuyente. Representamos a la Constitución del Paraguay con el libro y el mapa del Paraguay. Representamos a la tributación, la obligación del contribuyente con el Estado, con lo que habíamos visto, la reciprocidad como las 2 caras de la moneda. Presentamos también esa relación como una relación de derecho y no una relación de poder. Hablamos del necesario control de convencionalidad para que el mundo entero, es decir, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pueda también tener el conocimiento y la garantía externa. Hemos presentado, nos enfocamos directamente en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y sus pactos adicionales, como lo es especialmente el Protocolo de San Salvador. Y los derechos del contribuyente se presentan como derechos humanos bajo la vigencia de un Estado de Derecho, representando al principio de progresividad y no regresividad con estas imágenes. Cabe destacar que estas imágenes y las definiciones que se encuentran en la investigación son
producto de la investigación y desarrollo propio de la autora. Y rápidamente vamos a mostrar, en el capítulo 1 hemos analizado los principios constitucionales de la República del Paraguay, basada también en otras obras y otras investigaciones anteriores que se encuentran en la bibliografía. Pero por primera vez se presenta la relación de los principios constitucionales con artículos específicos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, como ustedes podrán apreciar en la obra, para citar, por ejemplo, solamente alguno: el principio de igualdad tributaria, su relación directa con el artículo 24, el principio de no confiscatoriedad, su relación directa con el artículo 21, el principio de irretroactividad, todo esto producto de la investigación que tienen ustedes en sus manos. El capítulo 2, uno de los más extensos, ha partido con el análisis del punto de partida de los derechos humanos. ¿Por qué existen? Vemos los 10 tratados internacionales de acuerdo a las Naciones Unidas, el objeto de la protección especial, su clasificación en derechos civiles, políticos, etcétera, para luego centrarnos en la humanización de los derechos del contribuyente al amparo del Pacto de San José de Costa Rica y el Protocolo del San Salvador. Pero no solamente estamos hablando de la corriente tributación y derechos humanos, que lo desarrollamos a partir del punto 3, enfocado también específicamente en los íconos más importantes de acuerdo a esta investigación, como han sido las jornadas latinoamericanas sobre derecho tributario de Bahía, y etcétera, sino también nos enfocamos en la realidad nacional, demostrando la falta justamente de un estatuto del contribuyente, un código tributario, etcétera. Posteriormente nos enfocamos directamente en la relación tributación, derechos humanos. Y ahí podemos demostrar en nuestras conclusiones que hay teorías en contra, hay teorías a favor, hay teorías intermedias, para luego llegar a la conclusión que vamos a demostrar en esta investigación. Ahora, como hemos visto, dentro de eso, una cuestión importantísima es clasificar si los derechos del contribuyente son derechos, son intereses individuales o lo son colectivos. Citamos algunos pocos casos de jurisprudencia porque hemos establecido que no analizamos jurisprudencia sino doctrina, pero justamente si los derechos humanos se aplican a los contribuyentes personas físicas, jurídicas o morales, como se los llama, también hemos analizado en este tema. Y por supuesto lo que mencionamos, el criterio de interpretación. En el capítulo 3, sobre las bases de la necesaria vigencia de un Estado de Derecho, la relación que tienen los derechos humanos con la tributación y la necesaria trilogía, hemos hablado justamente de esto y de la experiencia nacional que les mencionaba del libro correspondiente, el motivo de la campaña, la doctrina del neoconstitucionalismo, el resultado de la campaña, y justamente eso forma parte del capítulo 3. En el capítulo 4 hablamos del principio de progresividad y no regresividad aplicado a los derechos humanos. Hemos utilizado la doctrina, especialmente de autores que la mayoría de ellos lo citan, como lo es justamente Christian Curtis y otros. Analizamos la protección de los derechos económicos, si solamente esto se enfoca en los derechos económicos, lo que dispone el artículo 26 y los criterios interpretativos, que significa principio de progresividad y de no regresividad. Una cuestión sumamente importante es que hemos hecho una lista de artículos simplemente ilustrativa para demostrar cuál de las normas no tienen que retrotraerse y para demostrar cuál de las normas deben progresar, deben ir en desarrollo progresivo. Y por razones de tiempo paso a las conclusiones y las recomendaciones.
respondiendo la hipótesis a la pregunta: ¿es posible considerar a los derechos del contribuyente como derechos humanos a la luz de la Constitución de la República del Paraguay y al amparo de la Convención Americana de Derechos Humanos? La respuesta que arribamos en esta investigación es: vamos a separarlos en dos. Categóricamente sí, sí y sí al amparo de la Constitución de la República del Paraguay. Y sí es posible, aun cuando existen posiciones contrarias al amparo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Protocolo Adicional de El Salvador. ¿Y por qué decimos que sí, categóricamente sí, al amparo de la Constitución de la República del Paraguay? Por incluir la misma los postulados de derechos humanos y, por tanto, compartir el principio pro homine. Por otro lado, los postulados del justnaturalismo se reflejan en el texto constitucional como ser el respeto a la dignidad humana, lo que es extensivo al respeto del contribuyente como ser humano, más aún en los casos que también se aplica a los casos de personas jurídicas, materiales o ideales. Pero habíamos separado nuestras preguntas en dos. La respuesta a la interrogante: ¿es posible considerar a los derechos del contribuyente como derechos humanos al amparo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos? Como hemos visto, también es afirmativa, a pesar de que existen posturas contrarias, la mayoría de las cuales se sustentan en que ninguno de los tratados o convenios internacionales citan específicamente a la tributación o a los derechos del contribuyente, ya sea en algún tratado especial, solamente lo hace el artículo 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos cuando habla del derecho fiscal. Pero se alegan, las posturas en contra, alegan que el artículo 77 otorga la posibilidad de incluir progresivamente en el régimen de protección otros derechos, como lo serían los derechos del contribuyente relacionados con la tributación, y dicen que esto no ha sucedido. La investigación presenta estas relaciones y cuadros que forman parte y corresponden a la autoría. La relación del preámbulo de la Constitución Nacional y la relación del preámbulo de la Convención Americana de Derechos Humanos. Y si vemos, se pueden observar el mismo espíritu. Nosotros hablamos en la Constitución del Paraguay de Estado Social de Derecho, en el preámbulo de la Convención se habla de justicia social, el régimen de libertad personal lo tenemos incluido también y, por supuesto, lo que humaniza los derechos del contribuyente, que es el respeto a los derechos esenciales del hombre, que nuestra Constitución la denomina dignidad humana. También se ha hecho un análisis de los artículos relacionados con el derecho económico, como son la no privación por deudas, que tenemos también, que están en la Constitución, está en la Convención Americana de Derechos Humanos, la defensa en juicio, los derechos procesales, la supremacía de la Constitución, forman parte también de las garantías judiciales y el principio de legalidad establecido en la Convención Americana de Derechos Humanos. Esta relación también se observa en la interpretación. Nuestra Constitución en el Paraguay contempla el artículo 45 de los derechos y garantías no enunciados, en donde dice que la no enunciación específica de un derecho o la no promulgación de una norma no es una limitante para ejercer los mismos. Lo mismo trae, en similares términos, lo trae el artículo 29 de la Convención Americana. Por lo tanto, creemos que el principio pro homine, tanto en la Constitución del Paraguay como en la Convención Americana de Derechos Humanos, bajo la óptica del justnaturalismo y del neoconstitucionalismo,
fundamentan la hipótesis confirmada en esta investigación. Y hablamos que la relación jurídica tributaria debe ser de derechos y obligaciones recíprocas, no de una relación de poder. Y hablamos de la necesaria doble protección en el orden interno con el control de constitucionalidad y en el orden internacional con el control de convencionalidad. Y haciendo un paralelismo, los derechos humanos y el principio pro hombre, hay una doctrina que dice es solo para personas, no. Y hay otra doctrina que dice aplicable a las personas físicas y además a las personas jurídicas, morales o ideales, que es a la que nos suscribimos. ¿Los derechos del contribuyente son derechos individuales? No. Bajo esta óptica y lo que hemos concluido en la investigación, son derechos colectivos. Esta clasificación de derechos humanos, tenemos una lista taxativa, primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, se habla de muchas generaciones y ni siquiera los autores se ponen de acuerdo. Para esta postura tomada, lo que se tiene en cuenta es una lista abierta, lo que algunos autores denominan derechos no enunciados o derechos difusos. No estamos a favor del jus positivismo, sino a favor del jus naturalismo por los argumentos que se encuentran en esta obra. Y rápidamente, hablando de las teorías en contra, no forman parte de los 4 tratados internacionales, no se enuncian dentro de los derechos protegidos, no se incluyen en ninguna clasificación, solamente tienen relación con el derecho de las garantías judiciales, no es extensiva a los derechos de las personas jurídicas, constituyen derechos individuales, no son exclusivos y absolutos de la rama fiscal, que presentamos todas las posturas que, hablando de los 4 tratados principales, son estos los que hemos analizado. Nosotros nos hemos centrado en la Convención Americana de Derechos Humanos, pero asimismo existen teorías a favor, que son las que suscriben esta investigación. Los derechos humanos implican salvaguardar los derechos básicos y fundamentales de todas las personas, y entre ellas de los contribuyentes. Los derechos del contribuyente se encuentran incluidos inmediatamente, mediante, mejor dicho, la aplicación del principio pro homine. Comparten los principios de la dignidad humana, que se aplica no solo a los contribuyentes personas jurídicas, sino se aplican a los contribuyentes personas físicas y jurídicas. Las garantías del contribuyente son derechos colectivos y no individuales. Son universales y por tanto no es asunto de un solo Estado en particular, sino de la comunidad. Los derechos del contribuyente son indivisibles y forman una unidad con todos los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, etc. Los derechos del contribuyente tienen una relación estrecha con el derecho a la propiedad privada, con el mínimo no imponible y otra lámina que vamos a culminar con esta relación. Y los derechos del contribuyente comparten cualquier otro criterio de defensa. Son algunas de las conclusiones. Recalcamos la necesaria trilogía de un Estado de Derecho, derechos humanos y tributación. Si no se logra esta trilogía, no estaríamos hablando de derechos humanos. Y, por supuesto, hemos analizado la posibilidad y la importancia de aplicar el principio de progresividad y no regresividad consagrado en el artículo 26 de la Constitución Nacional. La investigación presenta un glosario que forma parte de la conclusión y que dice ¿a qué consideramos derechos humanos del contribuyente o la humanización de los derechos? A la aplicación de los principios y garantías de los derechos humanos a los derechos y obligaciones del contribuyente mediante la conceptualización de la relación jurídica tributaria como una relación de derecho y no de poder, y la protección internacional en el desarrollo progresivo de sus normas, ya sea tutela
jurisdiccional y el necesario control de convencionalidad. Su fundamento radica en la estrecha relación que existe entre las garantías previstas en los instrumentos internacionales relativas a los derechos humanos y la relación jurídica tributaria basada en el respeto de los derechos esenciales del hombre y su condición como persona física y jurídica, derechos de igualdad, respeto de la propiedad privada, efectivo acceso a la justicia, etc. ¿Y por qué denominamos Ni un paso atrás? Aunque este nombre con otro título ha sido utilizado en una publicación de Christian Couture, justamente para que sigamos avanzando hacia adelante, que es lo que se entiende con el desarrollo progresivo, aunque tiene que ser paulatino, que también se establece, y no ir para atrás en los derechos ya conquistados. Por eso se define el principio de progresividad y hablamos de no regresividad en las normas y hablamos de no regresividad en la interpretación. Y nuestra conclusión incluía presentar una propuesta de agenda pública para el Paraguay, que lo hemos realizado con recomendaciones para los 3 poderes del Estado y también para la ciudadanía, y que es la siguiente. A nivel legislativo, Paraguay no cuenta con un estatuto del contribuyente o una ley de defensa del contribuyente acorde con los principios y con los derechos humanos dispuestos en los instrumentos internacionales. Esto debe formar parte de la agenda pública. Además, necesitamos un código procesal tributario basado en una relación jurídica tributaria de derecho y no de poder, con derechos y obligaciones recíprocas entre los sujetos activos y pasivos. Necesitamos una nueva figura de la Defensoría del Contribuyente, en forma autónoma e independiente de los poderes del Estado, porque hoy nos representa el procurador o defensor del pueblo, que no tiene la autonomía necesaria ni los medios para hacerlo. El reconocimiento expreso, deben conocer los legisladores, el reconocimiento expreso del principio de no regresividad normativa como prohibición internacional dispuesta en el artículo 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos, en el sentido de que todas las leyes que van a ser promulgadas en el futuro y sobre todo con esta reforma tributaria no pueden dejar de lado las conquistas relacionadas con los derechos humanos, teniendo la obligación de avanzar progresiva y paulatinamente en su desarrollo. Y queremos también que forme parte de la agenda la creación de un tribunal fiscal independiente, para lo cual tenemos que eliminar el mecanismo que contamos hoy, que es una instancia administrativa en donde depende del mismo órgano de aplicación de los impuestos y por lo tanto no es independiente. A los órganos encargados de dirimir los conflictos. La hermenéutica jurídica como arte de interpretar la ley debe basarse en el justnaturalismo y la teoría del neoconstitucionalismo tributario, que va más allá de lo que se limita el texto de la ley, porque ello se requiere no solamente en materia de interpretación de derechos humanos, sino que, como lo son, los derechos del contribuyente. Y el reconocimiento por parte de los órganos encargados de dirimir los conflictos de la prohibición internacional en materia de interpretación. Y la necesidad y la importancia de expedirse sobre el control de convencionalidad de la Corte Suprema de Justicia y los demás órganos como paso previo para poder llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. A la ciudadanía en general, educación tributaria con el doble enfoque, derechos y obligaciones recíprocos en una relación jurídica tributaria de derecho y no de poder, necesidad de la participación ciudadana en la lucha contra la evasión, la elusión fiscal, el apoyo a la transparencia fiscal, el intercambio de información, así como también la adopción de las buenas prácticas fiscales dispuestas en las normas nacionales y en las directrices internacionales.
informar y sociabilizar el enfoque. Derechos del contribuyente es igual a derechos humanos. Y dar difusión a la posibilidad de recurrir no solamente al control de constitucionalidad, sino también al control de convencionalidad, exigiendo la responsabilidad del Estado en caso de que no se logren en instancias nacionales el respeto a la Constitución en ese sentido. Y esta protección jurídica en materia tributaria es justamente la que se equipara a los derechos humanos y sus estándares jurídicos de protección internacional. En palabras de esta investigadora, mi conclusión: todas las prácticas abusivas que realizan las administraciones tributarias, la falta de tutela efectiva del contribuyente, el legislar fuera de los principios de imposición, el modificar las leyes vía reglamentación, etcétera, 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 y todo lo que se pasa, constituyen sin duda alguna violación a los derechos del contribuyente, tanto en la Unión Europea, que la investigación tiene referencias de la Unión Europea, como en el ámbito de América Latina, aun cuando esto no se encuentre expuesto en forma expresa en los convenios o protocolos adicionales. Esta es la relación para culminar nuestra presentación: la humanización de los derechos del contribuyente, enfocado en el ámbito de Paraguay, pero válido para todos los derechos del contribuyente, en donde debe regir la vigencia de un Estado de Derecho. Se relaciona con los derechos, el derecho a un proceso equitativo, el derecho a no pagar impuestos con normas retroactivas, el derecho a la no confiscatoriedad, el derecho a la intimidad privada, el derecho a la devolución de impuestos pagados de más o en exceso, el derecho a la protección de la familia, estableciendo el mínimo vital exento, el derecho a pagar impuestos de acuerdo a la capacidad contributiva, el derecho a que el sistema impositivo logre su contenido, una justicia socioeconómica, el derecho al debido proceso y tutela efectiva del contribuyente, el derecho a la no doble imposición, el derecho a pagar tributos solamente establecidos por la ley, el derecho a la propiedad, son algunos de los temas desarrollados en esta investigación que pongo a consideración de ustedes. Muchas gracias. Bueno, y después de esta presentación, la conclusión: por eso es importante probar, debo eliminar al menos 10 láminas y acortar la primera parte desde mi punto de vista y centrarme más en la conclusión, porque me he pasado del tiempo. Esto es lo que se debe practicar y ahora haré mis deberes corrigiendo y teniendo en cuenta de tratar de hacer la mejor manera y llegar a mis 20 minutos de gloria. Espero que esta experiencia de tesis, que la hago yo misma para mi defensa, ahora en el mes de diciembre en Madrid, les sirva a ustedes también. Gracias.